El debate siempre es sano para la democracia, siempre y cuando se respeten, claro, las instituciones para que no se vuelva un debate anárquico. Pero en fin, no estamos en ese tono. Hablemos con Marco Antonio Baños, él es exconsejero del Instituto Nacional Electoral, quien le entiende muy bien a todo este asunto. Marco Antonio, como siempre, es un gusto enorme poder saludarte. Bienvenido. Gracias, buenas noches, Pepe. Un saludo para el auditorio. Muchas gracias. ¿Cómo la ves? Así, en pocas palabras, ¿cómo la ves? Este recorte que obliga al Instituto Electoral a realizar casi un imposible, una elección federal donde va a haber miles de candidatos, etcétera, y cada vez menos casillas, donde tú como elector vas a tener que hacer una cola enorme para después tratar de votar 3,000 electores por casilla en una votación compleja. ¿Cómo ves la situación? ¿Por dónde quieres empezar, Marco? Mira, yo lo veo muy complejo porque al final de cuentas el Instituto Nacional Electoral, pese a toda la experiencia que tiene en la organización de elecciones, no ha tenido tiempo para una planeación adecuada del proceso. Y por otro lado, pues va a tener un recorte severísimo. Digamos que en los cálculos que se han venido mencionando de una o de otra manera por las consejerías, pues con este recorte tendrían más o menos 7,000 millones de pesos para el desahogo del proceso electoral. Esto significa que es poquito más del 50% de lo que le pidieron a la Cámara de Diputados. En consecuencia, los van a llevar a una modalidad de votación que no hemos experimentado en México, que son los centros de votación. ¿Qué significa eso? Pues que no vas a tener las casillas lo más cerca del domicilio de todas las personas, sino que vas a colocar en ciertos lugares, en una escuela preferentemente o en escuelas preferentemente, centros de votación, es decir, vas a poner muchas casillas en un solo lugar para que vaya una cantidad importante de personas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el traslado de las personas hacia esos centros de votación, y eso es justamente lo que nosotros no hemos ensayado en México. Si aún así, con la elección pasada que tuvimos un 60% de participación ciudadana con las casillas lo más cerca posible del domicilio de los electores, pues se va a ver un poquito complicada esa parte. Luego, otro detalle que el Sí. Instituto Nacional Electoral tendrá que ver por el recorte es cuáles son los candados de seguridad de la elección que no se van a implementar. En algún momento se habló de la posibilidad de que no se hicieran las boletas con papel seguridad. Ya hoy Guadalupe Tadei, en esa conferencia de prensa que se presentó hace unos minutos en tu programa, pues ahí ya ella dijo que no, que sí se harán con papel seguridad. Pero de cualquier manera el INE está en una especie como de doble fuego, la presión política que tiene del gobierno, de los legisladores de Morena y obviamente toda la problemática de una logística electoral, de una elección que no tiene precedentes, de una elección que tiene un marco jurídico completamente nuevo y donde el INE no ha tenido tiempo para hacer la planeación correspondiente, Pepe. ¿Crees tú, Marco Baños, que hay de veras interés ciudadano por participar? Hablabas hace un momento de la elección federal para presidenta de la República, senadores, diputados federales, gobernadores, en fin, y tuvo una afluencia del 60% de los ciudadanos del padrón electoral. ¿Cuánta gente te gustará que puede participar? ¿En qué porcentaje? Si es una elección que pocos entienden. Mira, yo creo que este es un punto muy importante porque tenemos como quiera el precedente de la consulta popular y de la revocación de mandato que tampoco generaron mayores intereses entre la ciudadanía. La consulta popular apenas tuvo por ahí de un 8 o 9% de participación y la revocación de mandato tuvo alrededor del 17%. Eso nos da más o menos un parámetro. Si en una elección constitucional donde renuevas más de 20,000 cargos, la presidencia, entre otras, 9 gubernaturas, la Cámara de Diputados, senadores, 31 estados con congresos locales y con sus ayuntamientos, y solo tienes una votación de 6 de cada 10 electores, el 60%, pues en este caso, donde además no hay todavía una explicación clara de cómo vamos a votar, no se conocen las boletas, no se sabe dónde van a estar los centros de votación, en fin, todo este tipo de aspectos que son fundamentales para orientar a la ciudadanía. Yo creo, Pepe, que es una elección y no es por ser, digamos, por estar en contra de la elección, sino me parece a mí que no va a generar un interés amplio de parte de la ciudadanía para participar en una elección donde ni siquiera se va a conocer con claridad a los aspirantes que solo tendrán acceso a redes sociales, a algunos spots
de radio y televisión que va a manejar el Instituto Nacional Electoral y a algunos debates que seguramente la gente no tendrá acceso a los mismos. Entonces, se ve muy complicada el esquema de la participación ciudadana. Yo creo en lo particular que va a ser muy baja. Te hago una última pregunta, si me permites. ¿No crees que Morena está apostando al fracaso para, a fin de cuentas, imponer a los candidatos más convenientes políticamente hablando? Y dos, la posibilidad de que en esta confusa elección pueda meter mano los grupos del crimen organizado. Mira, en mi opinión, Morena y obviamente todo lo que se autodenomina la Cuarta Transformación ha sido quien de manera más específica ha dinamitado a esta propia elección del Poder Judicial. Y yo creo que bastaría ver primero una reforma constitucional que estuvo lista hasta el día 15 de septiembre, leyes secundarias modificadas hasta el 14 de octubre, una cantidad impresionante de juicios de amparo donde el INE tuvo que estar esperando qué hacer frente a las suspensiones provisionales y definitivas de más de 730 juicios de amparo. Luego estas declaraciones, estas acciones de declaración donde el Tribunal Electoral le dijo no te detengas, aquella controvertida sesión de la Corte que recordarás, Pepe, tú diste cuenta amplia de ella, en la cual los ministros decidieron no suspender el desahogo del proceso electoral y luego el INE había declarado una especie como de pausa, de tregua, de suspensión de actividades de esta elección. Pues todo eso en rigor me parece a mí que tiene un buen componente a partir de la presión que de manera política ha ejercido la propia presidenta, los legisladores de Morena, en fin, las voces del oficialismo que han estado encima del Instituto Nacional Electoral, que pues ahora está arrinconado con esta problemática y por más que digamos de manera muy entusiasta Guadalupe Tadei y los demás consejeros digan que todo va a salir bien, pues el hecho concreto es que no hay una experiencia, no hay una planeación todavía concluida y evidentemente hay un conjunto amplio también de otros hierros que están afectando la elección. Ahí está lo que le pasó al Comité de Evaluación del Poder Legislativo, que quiso publicar una lista y publicó una cantidad enorme de personas duplicadas, signos ininteligibles que no conducían a la identificación de personas, un retraso de más de 10 días en la publicación de esos listados, y luego pues personas que abiertamente no solamente son las que integran los comités de evaluación del legislativo y del ejecutivo y están identificados con el oficialismo, sino muchos de los aspirantes que están claramente identificados con el oficialismo. Yo nomás quiero plantear una cuestión así sencillita. Se anotaron Lenia, se anotó Yasmín y se anotó Loreta. Entonces, en el primer filtro, en el de cumplimiento de requisitos, pues no dudo que van a pasar, pero ¿a poco van a pasar las tres en la tómbola? Esa parte sí ya me parecería un poquito extraña de que a la hora que aparezcan en estos listados de los cuales el Poder Legislativo, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo y los otros van a hacer el sorteo, ¿a poco van a tener las tres la misma suerte de ser sorteadas? Ahí van a aparecer, Pepe, y eso va a generar muchas mayores dudas. Gracias, Marco, gracias por ayudarnos a entender todo este caos. No que me cabe duda, el INE está en un laberinto. Que estés muy bien, gracias por acompañarnos. Te agradezco la oportunidad, Pepe, un saludo para todas y todos, hasta luego. Un saludo, gracias. Marco Antonio Baños, ex consejero ciudadano del Instituto Nacional Electoral.